Hola. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, chicos, vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿les parece? Sí. Sí, nos estamos Vamos. acomodando. Bueno, damos 2 minutitos más para que se vayan acomodando. Yo mientras voy preparando el Power. Profe, buen día. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Porque después cortan la clase y no nos dan tiempo a preguntar. Sí. Desde que empezamos la cursada no tenemos clase los jueves y no tenemos respuesta y no sabemos qué va a pasar con el material de todas esas clases, teniendo en cuenta que se aproxima la fecha prácticamente del examen y estamos sin respuestas. Mirá, voy a consultarlo con la doctora Viedo, que ella es la que se encarga de todo eso. La verdad es que no sabía que no estaban teniendo clase los jueves ustedes. No tuvimos un solo jueves. Un solo jueves. Sí, Bueno, No, ni un dos solo jueves jueves que tuvimos, estamos ni uno. esperando. No, ni uno. ninguno. Le escribí a Ninguno. Rodrigo quedó de que va a averiguar, y íbamos a hablar justo con la doctora Oviedo, y bueno, lamentablemente está enferma y no pudo venir. El tema es que necesitamos saber cómo vamos a recuperar esas clases, porque supongo que van a ir ¿De dónde incluidas en podemos el parcial. sacar? Claro, o de dónde pueden sacar el material. Si hay Claro. clases subidas del año pasado o algo. Y tendría que haber clases subidas del año pasado. Yo la verdad Además, que no como el sabemos quién es perdón, no sabemos Sí. ni siquiera quién es el profesor o la profesora de los jueves. Bien, sí, es un docente, es el doctor Ariel Bordaisco, el que da la clase los jueves, hasta donde tengo entendido yo, salvo que haya habido algún cambio. Pero bueno, voy a consultarlo con la doctora porque la verdad es que no sabía nada de esta Sí, el cuestión. tema es que eso se va a incluir, supongo, en el examen, y van a ir preguntas que no vamos a tener idea. Bueno, El muchas material se va a gracias. incluir seguro, las unidades se incluyen seguro. Por eso les digo, déjenme que consulto a ver si tengo alguna respuesta para la clase. ¿Les puedo dar alguna respuesta? Se corta. Sí, Se corta. Se corta mucho. ¿Sí? Profesora, bueno, muchas gracias. Sí, sí. ¿Ahí me Sí, escuchan? se escucha. Sí. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Decime. En el campus hay subido un trabajo de codificación, que es un video con 5 preguntas. Y me surgía la duda de que si eso se tiene que entregar y hacer, porque había varias comisiones de Derecho Civil también, que decían que eso estaba por el año pasado y que no lo tenían que hacer. Que después la profesora Claro, eso debe ser una actividad del año pasado que en realidad se los tiene que indicar el docente que la subió, si es que lo tienen que hacer o no lo tienen que hacer. Si no les dijeron nada, es que no lo tienen que entregar, es algo que les va a servir a ustedes para estudiar, ¿bien? Entonces, el trabajo. ¿quién es el docente así para preguntarle? La de los martes, la profesora de los martes. Codificación, no sé quién le tocó ahora este cuatrimestre, pero calculo, si no tuvieron con el doctor Bordaisco, tiene que ser la doctora Oviedo. Ok. Sí, la doctora Oviedo dijo que había que hacerlo. Dijo la doctora que había que hacerlo. Y porque mandó un correo. Perfecto, no lo había leído. Bueno, muchas gracias a los dos. No, muchas gracias. Bueno, chicos, arrancamos con la clase. Le dijo, y acá los chicos estaban justamente comentando eso, que dijo el de 15 de abril dice que se hace, el trabajo que está subido en el campus. Sí. Bueno, chicos, arrancamos entonces con la clase. Voy a cortarles el video porque si no se traba mucho internet, por las dudas. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Sí.
Federico, ¿vos pero consultaste esto en el centro de estudiantes? Hola, ¿se me escucha ahí? Sí. Hola, ¿qué tal? Ahí está, acá estoy. No, yo no consulté, pero me parece raro teniendo en cuenta, no sé, ustedes la cátedra no hacen reuniones de cátedra, no tienen comunicación entre los docentes. Sí, eso es una cuestión que igualmente es interna de nosotros, más allá de eso. Pero Sí, porque, las tenemos, por supuesto, pero me parece que hay formas y formas, ¿sí? sí, pero me parece que Bueno, estaría bueno que nosotros podamos tener las clases porque si no nos estamos privando de ver un material que seguramente va a ser obligatorio no, me y parece bien, después, me parece bien digamos, que lo manifiesten. es- Federico, me parece perfecto que lo manifiesten, están en su derecho de manifestarlo, pero hay sí, por formas y eso, formas, porque reitero. Y me parece que me entendés a lo que me refiero, sí, no, pero ¿sí? no, Bien. la verdad que lo dije con toda la buena intención. Espero que aparezca el docente el jueves, porque ya Bueno, sigue corriendo el tiempo y estamos es sin bastante, clase. es bastante agresivo que aparezca, pero bueno, yo te entiendo. Por eso les digo, hagan también el descargo en el centro de estudiantes, para por lo que me comentaron tus compañeros también lo hicieron. Claramente que sí, el doctor Bordaisco, yo nunca he tenido un problema, yo pensaba que estaba dando sus clases, claramente debe haber tenido algún problema, pero por supuesto que hay que resolver el tema del material y de las clases, nadie está diciendo lo contrario, por favor, les pido que se lo manifiesten también a la doctora Bio, porque ella es la adjunta a cargo de la comisión. Yo lo voy a hablar con ella también y voy a comunicarme con el doctor Bordaisco a ver qué fue lo que sucedió y a ver cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Y siempre, obviamente, que se van a tener en cuenta todas estas situaciones, ¿sí? Cecilia, Bueno. Muchísimas gracias. el tema con la doctora Oviedo es que estaba con COVID y el martes ya no tuvimos y no sé si vamos a volver a poder tener contacto directo con ella como estamos teniendo con vos, por ejemplo. Esa sería la Sí, única yo salvedad. yo creo que sí. La doctora sé que también tuvo un problema personal. No sabía que estaba con COVID ella en este momento, sí sé de otro problema personal que tiene, así que calculo que la semana que viene, sí, si no cualquier cosa, yo me voy a comunicar con ella y cualquier cosa que ella no pueda transmitir, me lo va a decir a mí, yo se los transmito a ustedes. Pero lo que sí voy a intentar resolver es el tema de que no tiene las clases el jueves, a ver cómo se puede sortear esto, si el doctor puede subir alguna clase grabada, o por lo menos el material específico de lo que tengan que ver, pero bueno, vamos a intentar solucionar eso, que es lo más importante, ¿sí? Reitero, Profe, nosotros igualmente venimos, háblenlo perdón, con el centro. sí, nosotros lo venimos planteando en el centro de estudiantes desde el día 1 que no tuvimos clase. Eso es lo raro, que no hayamos tenido ningún tipo de respuesta. ¿Y no les comentaron nada a los chicos del centro? Que van a averiguar, pero bueno, Y nada seguimos más. esperando. Y quedó ahí. Bueno, Y yo sí que le recién me entero. agradecería su gestión. Sí, Nora, no te preocupes. Yo en lo que pueda, obviamente que os voy a intentar ayudar. Yo la verdad que no, acá tengo el cronograma, yo no me acuerdo de las unidades que le tocaban al doctor Bordaisco, porque yo de algunas se han subido, me han tocado a mí los jueves dar en uno de los cuatrimestres, y sé que hay PowerPoint que yo he subido, tendrían que estar en el campus. Pero bueno, déjenme que lo intento hablar con la doctora Oviedo, y con el doctor Bordaisco, a ver qué fue lo que sucedió, y bueno, vamos a intentar solucionarlo, ¿sí? Porque la idea es Te eso. agradezco, En un momento nos Cecilia, dijeron que le habían por la dado, preocupación. perdón, Te agradezco por la que le habían preocupación dado mal al y no quería que docente el link. suene agresivo. Perdón. No te preocupes, Federico, está todo aclarado. Bueno, gracias. ¿Qué me decías? Que No sé en qué un momento un chico del SED comentó que como que al docente le habían pasado mal el link del Zoom. Ah, Y bueno, y eso fue todo lo que pasó, pero hace como 3 clases atrás. O sea, de última se podría ver, si ese fue el tema, lo podrían haber corregido, pero no, la verdad que no sabemos nada de nada. bien, no te El preocupes. tema es que se aproxima el parcial. Sí, lo tienen él. Y la fecha estimada por lo menos creo que es el 29, ¿no? 29, el 29. Bueno, vamos a intentar solucionar para que no se queden sin las clases o sin el material, ¿bien?
Muchísimas unidades gracias. se las puedo decir, las que daba el doctor. Eso si tienen para anotar, Bueno. se las digo. Sí, sí. Es la unidad 3, la unidad 5, bueno, el 1 de abril fue feriado. La unidad 10 tocaría mañana los puntos 6 a 9, yo doy del 1 al 5 hoy. ¿Qué más? Jueves 15, la unidad 12, los puntos 2 y 3. La unidad 15, los puntos 5 a 7. Y nada más. Esos son los que tiene que dar él. Perfecto. Así que, muchísimas gracias, por lo menos para tener una guía. Sí, vayan leyendo las unidades. La unidad 5 es sencilla. La unidad 3, no sé si es interpretación, no me acuerdo ahora exactamente. Capaz esa es la que les puede llegar a representar algún tipo de dificultad, pero yo había subido un PowerPoint súper completo de eso que tiene que estar en el campus. Bueno, lo vamos viendo, de alguna manera lo vamos a solucionar. ¿Y el primer parcial hasta Perfecto, cuál es? muchas gracias. Perdón, pero fue última pregunta. Así que no se preocupen. ¿Cuál? ¿Cómo? Perdón, última pregunta y no. Para el primer parcial, ¿hasta cuál entra? ¿Hasta qué unidad es? Hasta la 16. Gracias. Bueno, chicos, arrancamos. Bueno, entonces, hoy nos toca ver personas con incapacidad y con capacidad restringida, que como les decía, es la unidad 10, los puntos 1 a 5 me toca dar a mí hoy. Acá. Bien. Bueno, entonces, chicos, nos toca personas con incapacidad o con capacidad restringida. Ustedes saben, vamos a hacer un poquito de una introducción, que todo lo que está, digamos, las cuestiones relacionadas, o enfermedades o afecciones relacionadas con lo que es el cerebro humano, son o fueron materia de investigación por parte de los especialistas de las ciencias médicas durante mucho tiempo, y lo sigue siendo en realidad hoy en día. Y en realidad, respecto, digamos, a esta situación, ahí aguárdenme que voy a correr esto porque... Ahí está. Bien, entonces, les decía que respecto a esta situación, lo único que va a poder hacer el derecho es, o los operadores jurídicos, es acercar o intentar acercar el derecho a esta realidad científica que nos plantean estos especialistas respecto de las ciencias médicas, y sobre la base de estos conocimientos científicos que son actuales, pueden ellos sugerir, los operadores jurídicos, normas que sean lo más adecuadamente posible, que estén lo más adecuadamente posible adecuadas a esa realidad científica, ¿no es cierto?, que ellos nos traen. ¿Para qué? Obviamente, para resguardar el respeto por la persona humana y toda la serie de derechos que eso engloba y que vamos a estudiar y hemos estudiado a lo largo de este cuatrimestre, y también obviamente para la defensa de los derechos de estas personas, obviamente siempre hablando desde el punto de vista de las ciencias médicas y de las patologías o afecciones que esto puede generar. Y bueno, por supuesto que las normas jurídicas respecto de las personas que sufren, que es lo que nos toca hoy en día, algún tipo de alteración mental o algún tipo de adicción, fueron variando a lo largo de los años, ¿bien? Y de hecho, la cosa como que viene un poco así, ¿no es cierto? Hasta los primeros años del siglo XXI, la legislación se centra principalmente en 3 cuestiones que yo les puse acá. ¿Qué son? Obviamente, bueno, lo que les puse ahí, en asistir o sustituir a la persona que padece algún tipo de alteración mental para que preste su consentimiento respecto de actos de su vida civil. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que si tiene que celebrar algún tipo de acto jurídico, llámese algún contrato, que se le designe a alguna persona que lo asista, o que
lo suplante en ese acto que él no va a poder, debido a ese padecimiento o afección que tenga de salud mental, no puede ejecutar. O también cuando se tiene que hacer cualquier tipo de acto jurídico familiar, por ejemplo, no sé, dar la autorización o prestar su consentimiento para que un hijo lo tengan que operar por alguna cuestión, por ejemplo. La segunda cuestión en la cual se centraron es en lo referido a lo que es el cuidado y la defensa del patrimonio de este tipo de personas, ¿bien? Que tienen alteraciones mentales. Y la tercera cuestión en la que se centró la legislación y sobre lo cual legisló es evitar que estas personas se produzcan un daño a sí mismos o que produzcan un daño a terceros producto de estas enfermedades que ellos pueden padecer. Entonces, a raíz de todo esto, es que el derecho estableció, por ejemplo, lo que se denominó la declaración de incapacidad absoluta de las personas dementes. Bien, arrancó de esta manera. Y el efecto que tenía esta declaración era la designación de un representante para este tipo de personas, para la declaración de incapacidad absoluta de las personas dementes. El efecto que producía era la designación de un representante. A este representante se lo denominó, o se lo denomina, mejor dicho, curador. ¿Bien? ¿Para qué se lo designa? Para que lo supla en su voluntad o que lo supla en la voluntad al incapaz para determinados actos de su vida civil. ¿Bien? Pero bueno, como yo les decía al principio, las ciencias médicas han evolucionado un montón a lo largo de todos estos años, y eso hizo que hoy en día muchos de estos padecimientos mentales sean tratados de manera distinta, porque son tratados con medicamentos que son hoy en día mucho más eficaces, enfermedades que antes no tenían algún tipo de tratamiento, cura o contención, por decirlo de alguna manera, hoy en día ya las tienen. Y entonces, ¿esto qué hizo? Hizo que todo lo que eran las internaciones de este tipo de personas por las tipos de afecciones o alteraciones mentales que sufrían, se redujeran lo más posible. O sea, los casos en los que fuera estrictamente necesario, ¿bien? Solamente se internan las personas que sean estrictamente necesarios, cuando ya no hay otra alternativa. De hecho, actualmente lo que se recomienda justamente es el mayor respeto a la autonomía del paciente. O sea, se intenta que la persona viva una vida lo más normal posible, dentro obviamente de sus posibilidades y facultades mentales. Y por esto, por supuesto, que todo esto que va a pasar se va a reflejar en lo que es la legislación actual. Y la legislación actual reconoce nuevos objetivos de este tipo de legislación. Bien, estos objetivos son el respeto a la libertad del paciente y a sus derechos personalísimos, o sea, lo que se refiere principalmente en lo que es la autodeterminación, la autonomía del paciente, la dignidad de este paciente. También lo que se busca es una mayor participación del discapacitado en todo lo que es la vida cotidiana, en todo lo que es la vida social, ¿bien? Y lo que se intenta es asegurarle a este tipo de personas, a través de esta integración, de esta participación, es el pleno goce de sus derechos, por supuesto siempre dentro de las facultades que la persona posea, ¿bien? Eso seguro. Entonces, todo esto, todo esto entonces se reflejó, como les decía, en la legislación. Y la legislación a nivel supranacional, o sea, a nivel internacional, y también en la legislación interna. En la legislación a nivel supranacional, ¿qué tenemos? Tenemos la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Y en el plano nacional tenemos la Ley de Salud Mental. Y a su vez, el Código actual acompaña todos estos avances, toda esta modificación, porque renueva toda esta materia de discapacidad en nuestro derecho interno a nivel del Código, ¿no es cierto? A nivel del Código Civil y Comercial. Entonces, a nivel supranacional tenemos la Convención sobre Personas con Discapacidad, ¿bien? Y en el plano nacional tenemos la Ley de Salud Mental y el Código Civil y Comercial. Bien, vamos a hablar un poquito de la evolución de esta legislación. ¿Qué pasa? En el Código Civil derogado, en el artículo 141, en lo que era la redacción original de ese artículo, o sea, antes de la reforma de la ley 17.711, que reforma el 5% del articulado del Código Civil derogado, este artículo, el 141, traía una definición de los dementes, y lo definía como, y ahí yo les puse, aquellas personas o aquellos individuos
de un sexo u otro que se hallen en estado habitual de manía, demencia o invisibilidad, aunque tengan intervalos de lucidez, ¿bien? O la manía, decían ellos, sea parcial. Medio raro esto de la manía, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Esta definición que nos daba el código, en ese momento, respecto de los dementes, o para definir a las personas dementes, resultó ser insuficiente. Y además también empezó a ser criticada por la doctrina, porque la verdad que era bastante rara, ¿no es cierto?, la forma en la que se referían los dementes, esta cuestión de manía, qué quiere decir manía, qué alcance tiene la palabra, bueno, entonces empezó a ser bastante criticada. Entonces, ¿qué pasa? Aparece, voy a contar la historia resumida, ¿no? Entonces aparece la famosa reforma de la ley 17711, que reforma este artículo 141. Y lo que hace es imponer el criterio médico-jurídico para la declaración de la demencia, ¿bien? O para la declaración de demencia, mejor dicho. El artículo 141, reformado por la ley 17711, o sea que estamos todavía en el Código Civil, ¿bien? Para que nos ubiquemos, lo que decía era que se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. Bueno, va un poco mejor acá, ¿bien? Vamos más certeros o más cercanos a esta situación. O sea, ¿qué quería decir esto del criterio médico-jurídico que les estoy comentando? Lo que quería decir era que para que se declarara a la persona incapaz, o sea, para que se declarara a la persona demente en este caso, ¿no es cierto?, se tenían que acreditar que la enfermedad mental que padecía esa persona, o sea, se tenía que acreditar cuál era esa enfermedad mental que la tenía, digamos, y que esa enfermedad mental era la que le impedía a la persona poder dirigir su persona y administrar sus bienes, ¿bien? Si se daban estas dos condiciones, se acreditaba la enfermedad, y esa enfermedad era la causa por la cual la persona no podía dirigir su persona, valga la redundancia, o administrar sus bienes, ahí la persona se la podía declarar como insana. ¿Bien? Bueno, al final este criterio también fue insuficiente. O sea, no terminó sirviendo. ¿Y por qué es insuficiente este criterio? Porque esta materia evoluciona en lo que sería un triple sentido, como les puse acá. Evoluciona respecto a las personas con discapacidad, al reconocimiento de su dignidad y a la preservación de su autonomía. Vamos a ver por qué era insuficiente entonces este criterio médico-jurídico. La primera, las personas con discapacidad. A ver, hoy en día no solo los llamados, o los que llama el código, o los que se suelen llamar enfermos mentales, tienen el derecho a una protección especial por parte del ordenamiento jurídico, ¿bien? ¿Por qué? Porque también hay otras personas que sin padecer algún tipo de enfermedad mental o alteración mental, tienen ciertas discapacidades que también las hacen merecedoras de algún tipo de protección por parte del ordenamiento jurídico. ¿Quiénes son estas personas? Y bueno, por ejemplo, tenemos los ancianos, las personas que tienen disminuciones motrices, que no es que no pueden movilizarse, pero tienen algún tipo de discapacidad motriz, las personas que son ciegas, los sordos, bueno, y cualquier otro tipo de personas que pueda llegar a tener algún tipo de discapacidad. Estas personas, entonces, también tienen limitaciones, ¿bien? Y esas limitaciones también exigen del sistema jurídico una respuesta para poder proteger sus derechos y su dignidad personal, ¿bien? No solamente la gente que tenga un padecimiento o una alteración mental, ¿bien? Evolucionamos a las personas con discapacidad, ampliamos el espectro acá. Vamos a ver qué dice respecto del reconocimiento de la dignidad, o sea, ¿qué sería esto? Otra cosa que el ordenamiento jurídico, que derecho busca actualmente, es el reconocimiento de la dignidad de este tipo de personas. Y para esto, lo que se va a necesitar es que de ciertas medidas que vayan más allá de estos sistemas de representación y asistencia que les venía comentando antes, esto de la designación del curador, por ejemplo, o de personas que lo asistan para la vida cotidiana, no sé, para lo que necesite hacer, que lo asista en realizar trámites o lo que sea, o algún tratamiento de asistencia. Bien, que por supuesto estas cuestiones obviamente que ayudan un montón a estas personas para poder desenvolverse en el mundo cotidiano, en la sociedad, en el mundo jurídico, pero bueno, no son suficientes estas representaciones o asistencias. Entonces,
lo que se va a necesitar también es de otras normativas que vayan acompañando la evolución de este instituto, ¿bien? Se necesitan de otras normativas que acompañen las necesidades que presentan estas personas, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la legislación, y que apunten obviamente al resguardo de la dignidad personal. Por ejemplo, ¿cuáles serían este tipo de normativas? Bueno, tenemos por ejemplo la normativa municipal que dice, o en realidad que obliga a todos los edificios, no recuerdo en este momento cuál es el número de la normativa, pero es la que obliga a todos los edificios a tener en sus entradas de acceso rampas para las personas que tienen movilidad reducida. Es una ordenanza municipal que obliga a todos los edificios a colocar rampas de acceso para estas personas con movilidad reducida. Y esto hace justamente a la inclusión de estas personas con discapacidad, al reconocimiento de la dignidad, porque no tienen por qué. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de por qué los llevo este ejemplo al reconocimiento de la dignidad. Porque había edificios que, por ejemplo, podían ingresar por los estacionamientos, ¿bien? El que tuviera estacionamiento. Pero ¿por qué la persona con silla de ruedas tiene que ingresar por el estacionamiento y no puede ingresar a su casa, que es su edificio, por la entrada principal? No corresponde. Bueno, ahí, esto por ejemplo es una de las causas por las cuales, no es la causa, pero bueno, es una de las cuestiones por las cuales se implementan este tipo de normativas. Por último, tenemos la preservación de la autonomía personal, lo cual el ejemplo que también hace a la autonomía personal, ¿bien? De alguien, no necesita puede ingresar solo, no necesita de la asistencia, ¿bien? Como le decía entonces, la tendencia de la legislación actual, en lo que sería entonces materia de discapacidad, es buscar la mayor autonomía personal de estos sujetos, ¿bien? O sea, se busca preservar en lo más posible o en lo posible la autodeterminación de estas personas. Por eso es que actualmente se opta por regímenes, digamos, que admitan graduaciones de incapacidad, ¿bien? Como por ejemplo si hay una enfermedad como es la enfermedad Down o los que son las enfermedades de autismo que tienen determinadas graduaciones de discapacidad muchas veces. Bueno, o sea, ¿por qué? Porque lo que en realidad se busca es que la persona con discapacidad pueda conservar el mayor grado de autonomía, de autodeterminación, obviamente que de acuerdo con su estado de salud y el grado de discernimiento que posea y el grado de discapacidad que posea. También hay gradación de discapacidad. Ustedes el día de mañana, cuando vayan a hacer una demanda por daños y perjuicios, por ejemplo, y la persona queda, no sé, a raíz de un accidente, pierde un ojo, a raíz de un brazo, queda con movilidad reducida en un brazo, no es necesario que pierda algo. En esas cuestiones van a ver que hay grados de discapacidad. La ley establece determinados grados de discapacidad para ese tipo de cuestiones, por ejemplo. Eso hoy en día, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a arrancar con lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Bien? Vamos a arrancar por ahí. Como habíamos dicho entonces, a lo que sería el principio de la clase, todas estas visiones en lo que sería en torno a la discapacidad y a los criterios que venimos viendo, tienen repercusión en el ámbito de la legislación, ¿bien? Y a nivel tanto supranacional como a nivel nacional. Vamos a arrancar por la supranacional, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, ¿qué pasa acá? Resulta que las Naciones Unidas, en el año 2007, aprueba la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Bien? Y resulta que también Argentina ratifica esta convención y, por supuesto, adhiere a ella a través de la sanción de la Ley de Salud Mental, que sería la Ley 26.378. Bueno, ustedes van a ver que en la convención, en lo que sería la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce cuál es la importancia que tienen las personas con discapacidad, ¿bien? El hecho de que se les reconozca cuál es la autonomía personal de estos individuos, las libertades para que puedan tomar sus propias decisiones. Ustedes cuando la lean a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad van a ver este tipo de cuestiones. Y ahí yo les puse el propósito, que es lo que dice la Convención, que tiene la Convención.
bueno, que obviamente es promover, proteger y asegurar el pleno goce y condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover a su vez el respeto y dignidad por estas personas. Bien. También el tratado trae una definición de persona con discapacidad, bien, y la define a la persona con discapacidad como aquella persona que tenga algún tipo de deficiencia, ya sea física, mental, intelectual, sensorial, que esa deficiencia sea a largo plazo, y que esa deficiencia es la que le pueda llegar a impedir a esa persona participar en la sociedad o con la sociedad o interactuar con la sociedad en igualdad de condiciones que el resto. Ahí la definición dice que le pueda llegar a impedir la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás, dice. Bueno, otra cuestión importante que trae la convención, que les estoy nombrando ahora por partes, porque a lo largo de la clase lo vamos a ir mencionando y las vamos a ir relacionando a la Ley de Salud Mental y a la convención. Otra cuestión importante que trae la convención es que habla del tema de la capacidad que tienen estas personas con discapacidad, ¿bien? En el artículo 12 van a ver, de la convención, van a ver que dice que los estados partes tienen que asegurar o reconocer que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica que las demás personas y la tienen en igualdad de condiciones que las demás personas para todos los aspectos de su vida. Algo así dice el artículo de 12 de la convención. O sea, que en realidad lo que dice es que todas las personas que adhieren a esta convención van a tratar entonces a las personas con discapacidad de la siguiente manera en cuanto a lo que es el tema de la capacidad de estas personas. Entonces, la convención dice, todas las personas discapacitadas tienen la misma capacidad jurídica que los demás, bien, por más que sean discapacitadas, en igualdad de condiciones que el resto. Tendrán alguna limitación de acuerdo a la discapacidad que tengan, pero en cuanto a capacidad jurídica, tienen la misma que el resto, bien, salvo salvedades cuando veamos el tema de la restricción de la capacidad y el tema de la incapacidad absoluta, que son otras cuestiones distintas. En líneas generales, no es que una persona que esté en silla de ruedas tiene una capacidad jurídica distinta en principio, ¿bien? Y estos, digamos que serían como los ejes más importantes de la legislación, y que después vamos a ir hablando de algunos otros artículos, el artículo 2, el artículo 9, lo vamos a ir mencionando ahora a lo largo de la clase. Así que tienen que tener en cuenta leer toda la ley y, bueno, apuntar más que nada a estas cuestiones. Vamos a pasar a la legislación nacional y acá nos vamos a encontrar con la Ley de Salud Mental, ¿bien? Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Con la ratificación de la convención, Argentina, ¿qué pasó? Se vio obligada a tener que reformar todo su régimen legal en lo que se refería a las personas con discapacidad. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo fue sancionar la Ley de Salud Mental, que es la 26.657. En el año 2010 lo hace esto. Entonces, tanto esta ley como después tuvo un decreto reglamentario, que es el 603 del año 2013, si no me equivoco. Tanto entonces esta ley como el decreto reglamentario son derecho vigente. ¿Por qué? Porque no fueron derogados por la ley que sancionó el Código Civil y Comercial actual, la ley 26.994. Entonces, como no fueron derogados la Ley de Salud Mental ni su decreto reglamentario, o sea, ¿qué quiero decir con que no fueron derogados? Que no se incorporaron dentro del articulado del Código, ¿bien? Como artículos dentro del Código. Por eso es que siguen siendo vigentes hoy en día. Por ejemplo, antes nosotros teníamos una ley de propiedad horizontal. Ahora, todas las normas de propiedad horizontal, hay un apartado en el Código que habla de eso, de todo lo que es propiedad horizontal. En este caso no sumaron la Ley de Salud Mental, bien, al Código. Por eso es que siguen siendo ley vigente. Vamos a ver cuáles son los principios fundamentales de la Ley de Salud Mental. El primero, a ver, que nos dice, limitar la actividad del juez en lo que serían los procesos de interdicción y de internación. ¿Por qué? Porque lo que se busca es darle un mayor protagonismo, una mayor participación al equipo interdisciplinario. Ahora vamos a ver qué es esto del equipo interdisciplinario, y les voy a comentar brevemente esto del tema de la interdicción. Hay que tener como último recurso, como les decía yo en un principio, el tema de la internación.
Bien, primero vamos a los tratamientos y las alternativas terapéuticas que existen, último recurso, internación. Y una de las cosas más importantes que establece o que viene a traer esta ley de salud mental es que cada 3 años se va a tener que revisar las sentencias que limiten la capacidad de la persona. Bien, vos tenés limitada tu capacidad para X acto o actos hasta por 3 años. Después la tienen que revisar, porque esa persona puede ser que haya recuperado determinadas facultades o no, o haya empeorado también, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito del primero de los ejes, de los principios fundamentales de la Ley de Salud Mental, que es limitar la actividad del juez en lo que serían los procesos de interdicción e internación. O sea, que, como les decía, lo que se busca es darle entonces un mayor protagonismo al equipo interdisciplinario. Los equipos interdisciplinarios son lo que en los juzgados se llama también equipo técnico. Bien, estos son equipos que están integrados por profesionales de distintas áreas, o sea, me refiero que hay psicólogos, hay psiquiatras, hay asesores sociales, hay terapistas ocupacionales, hay de lo que el juez necesite que haya, básicamente, ¿bien? Porque hay entre otros. Lo general, como el equipo estable, suelen ser psicólogos, psiquiatras, asesores sociales. Esos son los estables, por lo general, porque son los que más se requieren. Pero si el juez necesita algún otro, puede solicitarlo. Bien, a ver, vamos a entonces, como les decía, para que se entienda un poco más de lo que estamos hablando cuando hablamos de los procesos de interdicción, les voy a comentar brevemente en qué consiste, porque lo van a ver bien la clase que viene. La próxima clase, perdón. A ver, este proceso, digamos que no busca, el proceso de interdicción, no busca resolver ningún tipo de litigio, sino que es un proceso por el cual se busca que, digamos, se declare a una determinada persona, que se declare que una determinada persona no cuenta con facultades mentales suficientes para dirigir sus personas, o sea, para valerse por sí misma, para dirigir su persona o bienes, digamos. Bien, o sea, que lo que busca este proceso es obtener la declaración de incapacidad de la persona. Eso es lo que busca el proceso de interdicción. Bien, por supuesto que lo que busca es, o lo que se busca a través de este proceso de interdicción es proteger a esta persona, ¿no es cierto? Nunca es para castigo de la persona, para discriminación de la persona, no, no, no. Es la forma en que el ordenamiento jurídico encuentra y tiene para poder proteger mejor a estas personas vulnerables, o que el sistema considera vulnerables, ¿bien? Pero entonces sería el proceso que busca declarar a una determinada persona incapaz. ¿Por qué? Porque no cuenta con las facultades mentales mínimas suficientes para poder dirigir su persona o administrar sus bienes, por ejemplo. ¿Bien? Vamos a lo que sería, bueno, después nos habla de la internación como último recurso, que más o menos es lo que les había dicho, o sea, la ley alienta el hecho de tener como la internación como último recurso, y que de tener que hacerse esa internación, lo que se busca es intentar que se hagan hospitales comunes. ¿Por qué? Porque lo que se busca, o lo que Rivera también soluciona esto, dice que se quiere hacer ver esta idea a ver si me sale la palabra, desmanicomialización de toda esta cuestión de las personas con alteraciones mentales. O sea, lo que busca es tender a una política que proponga el cierre de lo que serían los manicomios y opte por otro modelo, ¿bien? Otro modelo que contenga a estas personas con discapacidad, que contengan a las personas con alteraciones mentales o adicciones, pero que ya no estén internadas en institutos de este tipo, ¿bien? Dentro de lo posible. Busca que sean instituciones con otro tipo de atenciones, tratamientos y demás. Esa es como la idea, y por eso esta idea también de la internación como último recurso, con la idea de respetar la mayor autonomía de la persona, la mayor libertad de la persona, autodeterminación, la dignidad de la persona, etcétera, 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 que es lo que venimos hablando. Y lo último, bueno, como les decía, es esta cuestión que incorpora, que es bastante importante, para mí una de las más importantes, que es que la normativa viene a imponer la revisión de la sentencia que limita la capacidad de la persona cada 3 años. La sentencia que limita la capacidad de la persona. ¿Bien? Vamos a pasar a lo que es el principio general de discapacidad. Y acá voy a tener que volver, para hablar de esto, al código derogado. ¿Por qué? Porque una de las modificaciones más importantes que trajo esta normativa
de la Ley de Salud Mental, la Convención, etcétera, etcétera, fue lo que es la incorporación del artículo 152 ter en el Código Civil derogado. ¿Y por qué? Porque a partir de esta incorporación que se hace en el Código, los jueces, al dictar las sentencias sobre incapacidad o inhabilitación, tuvieron que empezar a especificar cuáles eran las funciones o los actos para los cuales estas personas tenían limitada su capacidad. Y además tenían que intentar afectar, a la vez que hacían esto, tenían que intentar afectar lo menos posible la autonomía personal de ese individuo, de ese sujeto. ¿Bien? Entonces, con esta inclusión en el código se empezó a decir esto que yo les puse acá, que las personas declaradas dementes o inhabilitadas eran capaces para todos los actos que el juez no limitara en su sentencia. Ellos tenían capacidad para todo, menos para lo que el juez decía que no tenían capacidad, ¿bien? O que no eran capaces. Y esto, chicos, es a lo que se llama el principio de discapacidad. O sea, ¿a qué se le llama el principio de discapacidad? A las especificaciones que hacía el juez, o que hace el juez en la sentencia, para las cuales esta persona no era capaz. ¿Bien? ¿Se entendió? Lo intenté hacer lo más cuentito posible para que no sea, porque como es a veces medio difícil de entender. Bueno, acá les puse yo lo que es el artículo 152 ter del Código Civil derogado. Y bueno, y esta modificación legislativa en realidad fue fundamental en materia de discapacidad para aquel momento, porque cambió todo lo que es el sistema en materia de discapacidad de lo que era el Código derogado, aunque también este artículo trajo bastantes dificultades interpretativas, ¿bien? Porque era difícil determinar cuál era el alcance que tenía, cuánto podía limitar el juez, cuánto no, bueno, trajo algunas complicaciones o dificultades interpretativas en cuanto a cuánto se podía y cuánto no. Pero bueno, así llegamos entonces a la regulación actual de esta materia, que yo les había comentado en un principio, o sea, de cuestiones de discapacidad, capacidad restringida y de incapacidad, en el Código Civil y Comercial. ¿Bien? Bien, entonces, vamos a ver, el artículo 32 nos va a hablar, ¿bien? O va a distinguir, mejor dicho, entre las personas con capacidad restringida y las personas incapaces. Yo ahí les puse, las personas con capacidad restringida, el primer párrafo, personas incapaces, último párrafo. Y por excepción, personas incapaces. Bien, vamos a leer los dos párrafos, así los leemos juntos. Dice, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Bien. Después el artículo dice, en relación con dichos actos, el juez debe designar el apoyo o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. Él o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer a las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Por último, por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y siempre que el sistema de apoyo que se le brinda a esa persona sea ineficaz, o sea, no sirva, el juez solamente en esos casos va a poder declarar la incapacidad de la persona y designarle un curador a esta persona incapaz. ¿Bien? Vamos a ver primero el tema de las personas con capacidad restringida. Bien, entonces, vamos a ver cuáles son estos principios básicos para restringir la capacidad, o las reglas para la restricción de la capacidad. Y para eso, el artículo 31 del Código Civil y Comercial es el que nos va a decir cuáles son estas reglas o estos principios básicos para restringir la capacidad de la persona, y por supuesto que estos principios van a ser pautas rectoras que el juez va a tener que seguir a lo largo del procedimiento de restricción de la capacidad. Bien, va a tener que ir siguiendo todas estas reglas que nos manda el artículo 31. Vamos a ir viéndolas una por una. La primera regla nos dice que es el inciso A. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume
aun cuando se encuentren internadas en un establecimiento asistencial. Entonces, esto ya más o menos lo veníamos hablando. Entonces, la capacidad general de ejercicio de una persona siempre se presume. Y este principio va a regir aún en el caso en que la persona se encuentre internada. ¿Y por qué esto es así? Porque en realidad las causas, o los fundamentos, las causas por las cuales la persona, o una persona, se encuentra internada en un establecimiento asistencial, no tiene que ver necesariamente, o no tiene que coincidir necesariamente con la causa o las causas por las cuales se le restringe la capacidad a la persona, se le restringe la capacidad jurídica a la persona. Y estos presupuestos, bien, o sea, me refiero al presupuesto de internación y al presupuesto por los cuales se le restringe la capacidad, en realidad no tendrían ni siquiera que ser consecuencia uno del otro. A ver, o sea, digamos que la situación de internación nunca puede implicar para la persona el cercenamiento de su capacidad, bien, de su capacidad jurídica, más allá de que tenga una situación temporaria de internación. ¿Por qué? Porque solo una sentencia de un juez puede restringirle la capacidad a la persona. Entonces, el hecho de que una persona, o el hecho por el cual una persona ingresa internada de manera temporaria, eso no es una causa directa para limitarle la capacidad a una persona. Por eso siempre se presume que la persona tiene capacidad aunque ingrese internada. ¿Bien? Por eso, entonces, la internación, digamos, de una persona nunca va, o no va a afectar nunca para nada la capacidad jurídica ni su condición ante la ley. Y esto va un poco en concordancia con lo que habíamos visto en el artículo 12 de la Convención, que a su vez se relaciona con el artículo 2 de la Convención. ¿Por qué? Porque en el artículo 2 nos dice que la capacidad jurídica nunca puede ser restringida por motivos de discapacidad, y que si eso se hace, estaríamos en realidad ante un caso, o en presencia de un caso de discriminación. Obvio que, a ver, salvo, porque para que hay que hacer un paréntesis, por supuesto, por aquellas circunstancias en las que el código expresamente habilite para restringirle la capacidad a la persona. Porque por eso es que ante la duda siempre se tiene que estar por la capacidad de la persona. O sea, es importante que se entienda, chicos, que la capacidad restringida supone que la persona conserva su capacidad, solo que la tiene restringida para realizar determinados actos u actos, ¿bien? Pero conserva el resto de su capacidad, como les venía diciendo. Y nunca es para discriminar a la persona, ¿bien? Nunca es, si se restringe la capacidad, nunca es para perjudicarla, siempre es para beneficio de la persona. El B, o la regla B, si se quiere. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Bien, entonces, ¿qué acabamos de decir? La capacidad jurídica es la regla. Bien, siempre se presume. Entonces, las limitaciones a la capacidad jurídica son la excepción, por lógica, por supuesto. Y por supuesto que siempre son impuestas, como les dije, se los voy a volver a repetir, para beneficiar y proteger a la persona y nunca para castigar a la persona. O sea, digamos que la idea siempre es cuidar no solamente a la persona, para que no, recuerdan al principio que dijimos que la idea es que no se lastimen a sí mismos, ni perjudiquen su bienes, su patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, siempre la idea es cuidar no solamente el patrimonio de la persona, sino también a la persona misma que padece algún tipo de discapacidad. Aparte, estas excepciones a las cuales se refiere este inciso, están determinadas específicamente en el código, en los artículos 32, que acabamos de ver, cuando dice cuáles son las personas discapacitadas, con capacidad restringida e incapaces, en el artículo 36, en el 43 y en el 48. Ahí están determinadas estas especificaciones, ¿bien? Y esto es, digamos, es así porque las restricciones de la capacidad pueden llegar a afectar, obviamente, el ejercicio de los derechos de la persona, el ejercicio de derechos fundamentales. Por eso es que se tiene que llevar a cabo esta restricción de la capacidad, se tiene que llevar a cabo mediante un procedimiento muy minucioso, mediante criterios de excepcionalidad, ¿no es cierto? Y obviamente mediante un control jurisdiccional, porque si no, se restringiría la capacidad cualquiera y es algo grave la restricción, es una medida bastante
agresiva, si se quiere, a la persona. Si bien es para, obviamente, como decimos, para proteger a la persona, uno no puede andar restringiendo la capacidad a cualquiera, porque si no, le estás limitando un montón de derechos a la persona, que bueno, que si está en condiciones, los tendría que poder ejercer tranquilamente. Por eso esto de la internación como última, bueno, no me voy a adelantar. Sigamos con el inciso C. Bien, la inciso C dice, la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Bien. En el Código Civil derogado, las declaraciones de incapacidad las dictaba el juez basándose solamente en lo que decía el informe médico del psiquiatra. ¿Bien? Decía, bueno, el psiquiatra decía, no, este está más loco que una cabra, así que vamos a restringir la capacidad. Si el médico decía, no, no está tan loco, bueno, vamos a restringirlo, o lo vamos a declarar incapaz. Bueno, mediante lo que decía el informe de un médico psiquiatra. Bien, actualmente el código le da muchísima relevancia, digamos, a los dictámenes o a los informes de los equipos interdisciplinarios, del equipo técnico, ¿bien? O sea que se tienen muy en cuenta los dictámenes o estos informes que hacen ellos, no solo para diagnosticar a la persona, ¿bien? Para el diagnóstico de la persona y para ver qué tipo de tratamiento tiene que seguir, cuál es la mejor alternativa terapéutica, sino que también para ver si se tiene que internar o no a esta persona, ¿no es cierto?, en el caso extremo. Digamos que el juez tiene sus informes muy en cuenta al momento de tener que tomar esa decisión, ¿bien? Y esto a su vez también se relaciona con el modelo, antes de ir con el modelo social. Hubo una pregunta en uno de los parciales que preguntaba si los informes o dictámenes de los equipos interdisciplinarios eran vinculantes o no para el juez. No son vinculantes. Que sea vinculante para el juez quiere decir que es como obligatorio. Los dictámenes no son vinculantes para el juez. Los dictámenes, el juez los tiene muy en cuenta, pero el juez, mediante otro criterio, mediante las razones que él tenga para fundamentar su sentencia, puede considerar el dictamen, pero por ejemplo, pongámosle que porque el psiquiatra dice que esta persona está para un tratamiento con farmacéuticos y esta persona con fármacos, y la otra, y el psicólogo dice que está para internar, qué sé yo, pongámosle, que no resiste un tratamiento psicológico. Entonces, el juez puede, entre esos dictámenes que le dan los peritos o los del equipo interdisciplinario, puede llegar a un punto medio, decir, bueno, no lo voy a internar y no le voy a dar estos fármacos que son tan agresivos, vamos a llegar a un punto intermedio, sigamos con terapia y vamos a darle esta. Por ejemplo, el juez tiene el criterio para decidir, no es que se tiene que sí o sí hacer lo que le dice el médico o el psiquiatra, bueno, es lo mismo, o el perito, psicólogo, o el terapista ocupacional, no. Ellos dan dictámenes y opiniones que obviamente el juez no es médico, no es psicólogo, no es kinesiólogo, no es nada de eso, de ninguna de esas ciencias. Por eso, obviamente, que va a tener muy en cuenta y va a respetar absolutamente lo que diga el profesional, porque él no lo es. Pero puede intentar, mediante su criterio, llevar un punto medio. ¿Se entiende? Bueno, tomo el silencio como consentimiento y sigo. Bueno, entonces, esto, lo que les estoy comentando, se va a relacionar con este modelo social que es el que nos trae la Convención sobre las personas con discapacidad. O sea, que es el modelo social que adopta, ¿no es cierto? O que nosotros adoptamos al adherirnos a esta convención. Bien, porque es la que propicia este modelo, para poder dejar atrás ¿cuál? El modelo médico-jurídico, que es esto que yo les decía, que el juez nada más se basaba en el dictamen del médico, nada más. De hecho, Riera dice que con esta nueva normativa que hay actualmente, hay como una tendencia a lo que sería la antipsiquiatría, y una apertura a este modelo social en lo que hace obviamente a los tratamientos del paciente y a la enfermedad mental. Digamos que este nuevo paradigma predica una
nueva concepción respecto de las enfermedades mentales, respecto del tratamiento de estas enfermedades, respecto al concepto de discapacidad, pero tampoco se deja de lado el rol fundamental que tienen los médicos en estas cuestiones a la hora de determinar o de diagnosticar la enfermedad o algún padecimiento mental, obviamente. O sea que, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con este modelo social? ¿O qué es lo que se quiere decir con esto del modelo social? Que dentro de esta nueva concepción, que hoy en día adopta el código y la legislación, la enfermedad mental no se ve como algo que sea individual, que es un fenómeno que tiene esa persona, un fenómeno individual de la persona que lo tiene, que lo padece, sino que lo ve como un fenómeno social, y como lo ve de esa manera, compromete a la sociedad para que tenga una mirada distinta hacia esas personas, ¿bien? No que la sociedad sea discapacitada, no se interprete eso, o sea, lo que quiere decir es que compromete a la sociedad a integrar a estas personas, ¿bien? A hacerse cargo de que esta es una realidad, de que existe, y que no hay que discriminar, que hay que entenderlo, que es algo distinto, pero que por ser distinto no es malo, a esta integración, ¿bien? De estas personas. Por eso es que no solo se tienen en cuenta los informes médicos, sino que esta visión lleva a otros profesionales a que intervengan para que opinen de esto, ¿bien? No solo no solo para que opinen sobre el padecimiento de la persona, el padecimiento mental, sino también para que opinen sobre cuestiones de, digamos, sobre las consecuencias que estos padecimientos mentales pueden tener en su vida cotidiana, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana de la persona que lo sufre. O sea, me refiero a las repercusiones, por ejemplo, que puede tener su padecimiento mental en una inserción social, porque a veces los médicos, por ejemplo, pueden diagnosticar, sí, determinadas drogas para determinada enfermedad, pero a veces puede que haya un psicólogo que lo trate y que considere que hay que ver, los psicólogos y los psiquiatras trabajan mucho juntos, sobre todo en el ámbito de la justicia, en el ámbito de familia. Y a veces se evalúa si, ¿por qué no le damos una dosis menos? Porque me parece que esto lo atonta mucho y yo lo veo con mejor, darle una chance, eso de darle como una chance a la persona, ¿no es cierto? Porque el médico, el psiquiatra también sabe bastante del tema, digamos, psicología, pero obviamente no es psicólogo, por supuesto. Entonces, en esta interdisciplina que hay, esta idea de incorporar otros profesionales, la idea es para que sea lo mejor para estos pacientes, la mejor oportunidad que se le pueda dar a estas personas, ¿no es cierto? Que es la verdad que es sumamente difícil estas cuestiones. Pero bueno, tenemos el inciso D, porque si no, no terminamos. La persona tiene derecho entonces a recibir información a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Bueno, acá el código a lo que se refiere es a la comunicación que tienen que poder tener, digamos, las personas con discapacidad. Lo que nos dice la Convención respecto a esto, en este punto, que habla en el artículo 2 y en el 9, es que hay que promover las formas, digamos, de asistencia y de apoyo que sean lo más adecuadas para asegurarle a este tipo de personas el acceso a la información. O sea, que estas personas no pueden ver restringida su capacidad jurídica por barreras comunicacionales, no pueden ver restringida su integración por barreras comunicacionales. O sea, se tiene que buscar alternativas para que esto no pase y se le garantiza a estas personas un adecuado acceso a toda la información, ¿bien? Bien, o sea, la idea es que no queden aisladas estas personas, que no queden ignoradas, o que no puedan, al quedar ignoradas, por ejemplo, que no puedan ser tenidas en cuenta, que no pueda ser tenida en cuenta su opinión por una cuestión de dificultad comunicacional, ¿bien? Por dificultad para comunicarnos con ellos. Por eso es que hay que justamente arbitrar los medios que sean necesarios para que eso no pase, y este inciso viene a establecer expresamente ese derecho que tienen estas personas a recibir información y a poder comunicarse ellos a través de los medios y las tecnologías que sean adecuadas para su comprensión, perdón, estoy mal con las palabras, para su comprensión y para poder garantizarle la comunicación, ¿bien? El inciso E, la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de... Bueno, como venimos diciendo, bien, el código lo que trata es de favorecer la autonomía personal de este tipo de personas, ¿no? De las personas con discapacidad. Y una de las formas
es a través de esta posibilidad que les da el código, o que les da este inciso, de poder participar en los procesos judiciales, ¿bien? Que ellas tengan, en las que ellas sean partes, obviamente con la asistencia de un abogado, la asistencia letrada correspondiente. Y de esta manera ellos así puedan hacer valer sus derechos, puedan ser oídos, y también puedan defender, proteger sus derechos, ¿bien? Por eso que cuando la persona carezca de recursos para poder contar con un abogado, para poder proporcionarse un abogado, como sucede con cualquier persona, no es que sea algo específico de las personas con discapacidad, si la persona carece de medios para procurarse un abogado, el Estado le va a tener que proporcionar le va a tener que proporcionar una asistencia letrada, porque todos tenemos derecho a la legítima defensa, ¿bien? Y este derecho que tienen estas personas con discapacidad, en realidad es uno de los compromisos que asumió la Argentina al momento de firmar la convención, porque la convención en el artículo 4 dice que los estados tienen que promover, digamos, la formación de profesionales y también de personal adecuado o de personal especializado que trabaje con estas personas con discapacidad para poder darles a estas personas una mejor garantía, una mejor protección de sus derechos, que obviamente están de todos los derechos reconocidos por la Convención, por la Ley de Salud Mental, por las leyes que les asisten. Bien. Bien, después tenemos el inciso F. Bien, deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Bueno, acá la Ley de Salud Mental, en el artículo 7, nos habla del derecho que tiene toda persona que tenga algún tipo de padecimiento mental de ser tratada con la alternativa terapéutica que menos restrinja sus derechos y libertades. Bien, el artículo 7 habla de que la persona que tenga un padecimiento mental tiene derecho a elegir y a ser tratada con la alternativa terapéutica que menos restrinja sus derechos y libertades, su autonomía, etcétera, ¿no es cierto? Y que también esa alternativa terapéutica promueva la integración familiar, su integración laboral, su integración social, ¿bien? Dentro de la comunidad, por supuesto. Y el Código Civil y Comercial, a través de este inciso, viene un poquito a reforzar esto que nos dice el artículo 7 de la Ley de Salud Mental. Más o menos dice esto, ¿no? Lo que les estoy comentando, el artículo 7, más o menos se refiere a esta cuestión. O sea que lo que se busca es, digamos, potenciar la autonomía de la persona con algún tipo de padecimiento mental o de adicción, y también respetar y potenciar el ejercicio de sus derechos, ¿no es cierto? A través, obviamente, como venimos diciendo siempre, las medidas de apoyo que sean necesarias para estas cuestiones, como es, por ejemplo, esto que le da este inciso, el hecho de poder elegir la alternativa terapéutica que más le convenga, que menos restrinja su autonomía. Bien. Pasamos a las personas, a ver cuánto nos queda en el programa. Bueno, ya casi. Vamos, personas a las que se les puede restringir la capacidad. Bien, el artículo 32, en el primer párrafo, nos dice cuáles son los requisitos para que proceda la restricción de la capacidad de las personas, ¿no es cierto? Como lo habíamos hablado. Vamos a ir viendo estos requisitos. Bien, vamos a ir viéndolos uno por uno. El primero nos dice que la persona sea mayor de 13 años. Bien, o sea, que para que se le pueda restringir la capacidad de una persona, esta tiene que ser mayor de 13 años. Por lo tanto, esto quiere decir que todas las personas que son menores de 13 años no se le van a poder restringir la capacidad, obviamente. ¿Y esto por qué es así? Porque en realidad los menores de 13 años son incapaces, ¿bien? Y por regla general, solamente ejercen sus derechos a través de sus representantes, como que serían en este caso sus papás o sus tutores, dependiendo de la situación, que esto es lo que nos dice, o lo que dice el artículo 26 del Código, ¿bien? Rivera en este punto considera que también, digamos, dice que hacerle o realizarle a un chico menor de 13 años un proceso de restricción de la capacidad no es lo más conveniente, porque justamente por la corta edad que tiene esta persona, todavía tiene posibilidades de recuperar, por ejemplo, funciones cognitivas, bueno, dependiendo del tipo de padecimiento mental o de adicción, si puede llegar a tener algún tipo, pero tiene posibilidades de recuperarse porque todavía le
falta crecer, o sea, en función de su crecimiento, en cuanto a las funciones cognitivas, porque todavía le falta desarrollar también bastante parte de lo que serían las funciones cerebrales, ¿no es cierto? Más allá de que también sería bastante traumático, ¿no? Para un chico de esa edad exponerlo a un juicio de este tipo. Ya de por sí exponerlo a cualquier juicio, ¿no es cierto? Pero este que encima versa sobre él y sería en torno a su capacidad es como bastante, no es lo más aconsejable. Bien. El segundo requisito, padecer una adicción o una alteración mental que sea permanente o prolongada y que sea de gravedad suficiente o de suficiente gravedad. Entonces, lo primero que hay que acreditar para poder restringir, o lo segundo, mejor dicho, que hay que acreditar para poder restringir la capacidad, es que esta persona, que se le va a restringir la capacidad, sufre algún tipo de adicción. Por ejemplo, como podría llegar a ser una adicción a las drogas, ¿no es cierto? O que padece algún tipo de enfermedad o alteración mental que sea de suficiente gravedad. Cualquiera de las dos, que sea de suficiente gravedad en realidad. Una vez que se tiene alguna de estas dos cuestiones acreditadas, el juez va a ordenar las medidas de apoyo y las medidas de protección que sean necesarias para esa persona, ¿bien? Pero siempre que se den algunas de estas dos cuestiones, o sea, una adicción o una alteración mental, que sean cualquiera de las dos de suficiente gravedad, y a la vez que esa alteración y esa adicción sean permanentes o prolongadas. Entonces, es fundamental que esta adicción de la que estamos hablando o esta alteración mental no sea pasajera ni transitoria, ¿bien? Tiene que ser permanente o prolongada. Porque si fuese así, si fuese transitoria o pasajera, esto no va a dar lugar a una restricción de la capacidad. Aunque la persona, por esa alteración mental que es transitoria, o esa adicción que es transitoria, termine internada. Porque, ¿qué dijimos al principio? Que porque una persona esté internada por una cuestión transitoria, eso nunca jamás limita la capacidad de la persona. No quiere decir que tenga restringida la capacidad. ¿Bien? A ver, también en este punto hay algunos autores que consideran que los diagnósticos psiquiátricos les dicen, son como estigmatizantes, ¿no? Y que son contrarios a este modelo social que la convención nos viene a traer y que promueve, y a la cual nosotros adherimos a raíz de esta convención. Pero bueno, la realidad, chicos, es que nuestro derecho, sin una enfermedad mental o una patología de la adicción, una adicción a cualquier sustancia que sea, o de cualquier tipo, no existe posibilidad de que se le restrinja la capacidad de una persona. O sea que se va a necesitar sí o sí de un diagnóstico, de un informe médico que lo diga, ¿no? Que diga que esta persona tiene una alteración mental, o sea, que lo avale esa situación, más allá de que, obviamente, los equipos interdisciplinarios acompañen, opinen, ayuden, propongan tratamientos, que eso es otro tema totalmente distinto. El juez no va a decir que una persona tiene una adicción o que tiene una alteración mental que es psicótico, porque se le ocurre al juez. Por supuesto que no. Necesita sí o sí un médico que se especialice, que diga, no, esta persona presenta, y que haga un informe que diga los fundamentos por los cuales considera que esta persona posee o no una adicción, una alteración mental o lo que sea. ¿Bien? ¿Podrá ser estigmatizante? Sí o no. Depende del punto de vista como uno lo vea, porque en realidad lo que intenta la justicia, venimos diciendo desde el principio, que es ayudar a la persona a promover su autodeterminación, su autonomía, su libertad, proteger, nunca castigar, nunca discriminar. Es la mejor forma que tiene el ordenamiento jurídico de proteger a la persona para sí misma sus bienes, o sea, qué sé yo. Yo no lo veo estigmatizante porque en realidad la idea es proteger a la persona. Pero bueno. El tercer requisito, porque si no me voy por las ramas, que del ejercicio de la plena capacidad puede ocasionarse un daño a su persona o bienes, es el tercer requisito para que se pueda restringir la capacidad de la persona. Entonces, es necesario que este padecimiento que tenga la persona le cause, o sea, que le causa a esta persona una alteración mental o una adicción, sea capaz de generarle a esta persona un daño a sí misma o a su patrimonio, a sus bienes, o sea, a la administración de sus bienes, que de repente despilfarre todo, ¿bien? Y venda todo y se quede sin nada, por ejemplo. O sea que el juez en estos casos va a tener que
que va a tener que hacer, digamos, va a tener que evaluar no solamente la incidencia que esta enfermedad mental, que este padecimiento mental que tiene la persona tenga, digamos, en el manejo, voy a reformular la frase, la incidencia que este padecimiento mental te va a tener que evaluar, la incidencia que tiene en el manejo de su patrimonio, y en el manejo del patrimonio de esta persona, y también cómo este padecimiento mental que tiene influye en otros aspectos de su vida, o sea, en los aspectos de su vida personal, de su vida cotidiana, y cómo se encuentran afectados estas cuestiones por este padecimiento mental. Bien, acá a mí se me ocurren muchas cuestiones. Hay personas que tienen, ¿cómo es que se llaman estas? Bueno, brote, no me acuerdo cómo se llama exactamente, bueno, unos brotes, no sé si son de ansiedad o cómo se llaman, bien, no me está viniendo la palabra. No son brotes psicóticos, son, pero bueno, pongámosle un brote psicótico que les vienen son enfermedades que si uno tiene... Profe, ¿puede ser un ataque de pánico? No, porque un ataque de pánico por lo general es transitorio. No, Tourette no, no. El Tourette es una enfermedad permanente que tiene la persona. ¿Cómo? Los jugadores compulsivos. Sí, eso puede ser una enfermedad, sí, la enfermedad de los juegos, sí, eso sí puede ser. Pero hay enfermedades, quería decir yo, que son, por ejemplo, que cuando una persona tiene brotes psicóticos, que si está medicada, o brotes de ira, o brotes de violencia, ¿nunca vieron a las personas grandes que, por ejemplo, tienen Alzheimer o que tienen algún tipo de enfermedad, que se ponen agresivas? Se ponen muy agresivas, golpean, yo no sé si nunca tuvieron algún caso, conocen, pero es muy común que la gente, como empiezan a desconocer a las personas y demás, se pongan agresivas, que si las medican, esa situación es totalmente controlable, ¿bien? Entonces, esa cuestión no se podría, esa enfermedad influye en su vida personal, generándole estos picos de violencia, lo que sea, que si están medicadas, ella continuaría su vida normalmente, no le agarrarían, porque es una cuestión química del cuerpo, del cerebro, que le hace cortocircuito, por decirlo así de manera muy vulgar, como lo estoy diciendo, por supuesto, le hace un cortocircuito y le genera estos brotes de violencia o estos brotes de alucinaciones. Estas personas que dicen de repente me está subiendo hormigas por el cuerpo, me están pegando, me están serruchando el brazo. Bueno, esas cuestiones, esas personas que tienen estos brotes psicóticos, por ejemplo, o bueno, como dijo su compañera, porque yo no me acuerdo bien cómo esos brotes, cómo se llaman, pongámosle que sean así, con la medicación adecuada, esas personas pueden llevar una vida, y controlada, ¿no es cierto?, con el médico, pueden llevar una vida totalmente normal, Obviamente, te das cuenta que son personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero pueden manejarse totalmente por la vida, pueden tener amigos, pueden tener trabajo, pueden... siempre que estén, entonces esa es una de las cosas que, por ejemplo, el juez tiene que evaluar al momento de restringir la capacidad, ¿bien? Entonces dice, bueno, esta persona si medicada, ¿qué te le dice? A esta persona la medicamos y puede tener una vida normal. Perfecto, listo. A ese tipo de cuestiones, les pongo este ejemplo para que se entienda. Bien, esquizofrenia, ahí está. Brotes de esquizofrenia, puede ser, sí. Pero sí, Alejandra, ¿qué tiene que ver que los adolescentes sean menores? Sí, bueno, pero también pasa con los adolescentes cuando toman alcohol, ataques de ira, se ponen violentos. Sí, bueno. Claro, bueno, ahí eso también, o sea, toman alcohol, son menores de edad, en realidad el juez no los va a nombrar incapaces por eso. Tal cual, no, porque hay una sustancia química que y es como lo que yo les decía, cuando, a ver, los menores también, esto lo dice el artículo porque pone una edad, ¿no es cierto?, de los 13 años. Ustedes tienen que saber que son 13 años, si les preguntan, son 13 años, más allá de que para mí también una persona de 15 años ya es grande, pero no tan grande, ¿no es cierto?, obviamente, y puede tener, todavía tiene posibilidades para mí de poder sobrellevar cualquier tipo de dificultad cognitiva, pero no lo sé, debe haber algún estudio que avale el por qué los 13 años, por supuesto que sí, un estudio médico, me imagino yo,
Pero sí, lo del alcohol y los adolescentes obviamente que es, le dan ataques de ira, puede ser. Pero bueno, ahí también está la patria potestad mezclada, ¿no es cierto?, que tienen que responder por los chicos, no se les hace tiene que ser ese tema del alcohol viene por otra cuestión, en realidad, por lo general, arrastra otra cuestión. Pero bueno, vamos a terminar esto, así ya terminamos. Bueno, entonces, ¿qué pasaba acá? Yo les estaba comentando que el ejercicio, me había quedado en la tercera, el ejercicio de la plena capacidad puede resultar un daño para sí misma a la persona. Entonces, ¿acá qué pasa? Es donde entran los equipos interdisciplinarios, porque para poder ver toda esta cuestión que yo les estaba comentando, cómo esta enfermedad mental, esperen que voy a cerrar esto, ahí está. Toda esta enfermedad mental puede llegar a influir en su vida cotidiana, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder ver todo esto se va a necesitar, obviamente, también de entrevistas, de entrevistar, obviamente, a las personas que padecen la enfermedad, y también a todo el entorno familiar, ¿con qué? Con psicólogos, con psiquiatras, con asesores sociales, y bueno, cualquier otro especialista que el juez diga que sea necesario para poder llevar adelante el proceso. El juez va a pedir la opinión del equipo interdisciplinario en estos casos respecto de cuál es el mejor tratamiento, la mejor forma de proteger a esta persona, y sobre cualquier otra medida de apoyo que a ellos se les ocurra que puede ser beneficiosa para el caso que se está tratando, ¿no es cierto?, que ellos consideren para poder asistir a esta persona. Y por supuesto, vuelvo a reiterar, las medidas que se establecen siempre son para promover o en pos de la mayor autonomía de la persona, nunca para castigo, nunca para discriminar a la persona, ¿no es cierto? Bueno, y llegamos al último, son las personas, ay, no puedo pasar, ahí está, que son las personas con incapacidad, o las personas incapaces. Entonces, habíamos visto en el artículo 32, último párrafo, que nos dice, como les puse acá, como excepción, establece la posibilidad de declarar la incapacidad de una persona, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando esta persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo sea ineficaz o insuficiente. Entonces, para que se pueda dictar la declaración de incapacidad, la persona tiene que no poder, o no tiene que poder, como quieren decirlo, mostrar algún signo de conciencia, ¿bien? Ni de sí misma, ni del ambiente, ni del entorno que la rodea. O sea, estar imposibilitada de poder interactuar con los demás y con su entorno. Tiene que no poder expresar su voluntad por ningún medio que sea adecuado, por ningún medio, ¿bien? Y además de esto, de que esté totalmente como incomunicada, o sea, una manera de poder interactuar, además los sistemas de apoyo que se le dieron a esta persona para que se pueda comunicar tampoco sean suficientes, ¿bien? No funcionen, ¿bien? Acá nos estamos obviamente refiriendo en este punto a personas que están absolutamente inconscientes, como por ejemplo, una persona que, perdón, pongámosle, ¿no?, sufre un ACV, y ese ACV lo deja postrado en una cama, sin poder expresarse ni comunicarse con el mundo, con el entorno que lo rodea, con nadie. Los médicos en estos casos suelen realizar pruebas para ver cómo el cerebro, si reacciona o no reacciona. Bueno, no tiene ningún tipo de reacción ante ningún estímulo esta persona, ¿no es cierto? Obviamente que en estos casos no se trata de, cuando se declara la incapacidad absoluta de la persona, de discriminarla, ¿bien?, al declararla incapaz, sino que lo que se intenta es protegerla en su vida civil principalmente, ¿no? Porque obviamente que está claro que esta persona no va a poder celebrar ningún acto jurídico, ni nada por el estilo. Entonces, el ordenamiento jurídico ante esta situación tiene que responder de alguna manera, y tiene que responder protegiéndolo. ¿Y cómo lo protege? Declarándolo incapaz y otorgándole un curador para que lo proteja y actúe por él en su nombre, porque la persona puede quedar postrada y puede haber un montón de cuestiones que se tengan que hacer, que necesiten la firma de la persona, y bueno, porque no sabés cuánto puede estar años una persona en estado de coma, por ejemplo. Por eso, en todos estos supuestos, la declaración de incapacidad, y reitero por 65ª vez,
no es ningún acto, digamos, de discriminación, ningún castigo hacia la persona, sino que es la mejor tutela que el derecho encuentra o que le puede dar a estas personas en estas condiciones. Bien, ¿cuáles son las personas que pueden ser alcanzadas por esta declaración de incapacidad, por esta norma? Aunque el código no diga nada al respecto, ustedes van a leer en el libro de Rivera que sí lo dice, que se entiende que las personas que pueden estar alcanzadas por esta norma, o sea, las personas que pueden ser declaradas incapaces, son las personas mayores de 13 años. ¿Bien? Esas son las personas que pueden ser declaradas incapaces, las mayores de 13 años. Y bueno, por los mismos motivos que venimos hablando del tema de la restricción de la capacidad, ¿no? ¿Por qué no las menores? Y bueno, chicos, hemos terminado la clase de hoy. Ay, esperen que... A ver si puedo poner... acá. Bueno, chicos. Ay, ¿por qué no puedo dejar? Ay, yo dije, a ver. Ahí está. No podía dejar de compartir. Bueno, chicos, me pongo en campaña para averiguarle lo de las clases de los jueves, a ver cómo podemos solucionarlo. Dale, perfecto. Espero que les haya servido. No era un tema muy divertido, pero bueno, se intentó hacer lo posible. Así que les mando un saludo y... Respire, sí. profe, ahora. Respire. Voy muy rápido. María Elena, profe, me quedó una ensalada entre los artículos de la convención, del código, de la salud mental. Tengo una ensalada terrible. Voy a tener que ver de vuelta toda esta clase porque no casé ni una. Llegaba a escribir algo y ahí quedaba. Pero me frénenme, díganme. Ahí aparece mi nombre como Cecilia. Yo soy Eugenia en realidad. Díganme, doctora, frene un poco. Frene. No me ofende, repita, no hay problema. Yo, por lo general, intento todo, le repito como 7 veces, igualmente intento. Lo que pasa es que a veces uso distintas palabras. Entonces, capaz que mareo a veces al hacer eso. Es admirable, pero lo que pasa es que ya la mentalidad de uno a esta edad no es competitiva. A la mía tampoco, ¿eh? A la mía tampoco, no se preocupen. No es una cuestión de edad eso. Así que quédense tranquilos. Sí, voy a mandar esto para subir voy a ver si lo puedo subir yo, y si no, lo sube la doctora. Le pido que lo suba. Pero bueno. Los artículos principales, igual que les decía yo, sí, están en el Power. Son los que están en el Power, exactamente. Claro. Son los que están en el PowerPoint. Capaz que les nombré, por ejemplo, el de la convención, el artículo 9, el artículo 2, que no sé si los puse en el Power. El artículo 7. El artículo 7 de la ley de salud mental, es el 7. Ah, bárbaro. La ley de salud mental. Pero bueno, ya voy a practicar ir un poco más lento. Lo que pasa es que a veces es como tanto que yo me apresuro porque digo, no llego, se me hace la hora, no llego. Pero bueno, de última, ya voy a aprender a acotar un poco más. Ya voy por ese camino. Está bien, es muy clara. Lo que pasa es que uno frena de copiar porque quiere prestarle atención. Entonces, ahí queda toda medio escrita. Igual las clases ahora las graban, de última las pueden volver a escuchar. Sí, por eso. Muchísimas gracias, doctora. Yo lo que hacía cuando estudiaba, yo no las tenía grabadas, usaba el celular y grababa el audio, y cuando me colgaba, o sea, no llegaba, anotaba los minutos en los que me había quedado, y ahí, de última, después buscaba en la grabación donde me había quedado como para completar. A mí me servía, si les sirve. Claro, una genia, pero usted ya nació con estas nuevas tecnologías. Nosotros todavía estamos tratando de... No, bueno, eso, no, igual con esto de la clase virtual, yo también estoy aprendiendo, tampoco tanto. Bueno, chicos, gracias por la buena onda, y bueno, me pongo en campaña, haré lo posible, se los prometo. Así que les mando un saludo a todos. Que descansen. Gracias, adiós.